Abra su Biblia en Efesios 3. Seguimos con el reino de la fe, un tema fascinante, pero fascinante. A mí cada vez que ahora lo abordo de nuevo, a mí, hermano, me crece la fe en gran manera. Y es importante saber, y quiero hablarle de eso, que Dios solo obra a través de las palabras de fe. ¿Oyó bien? Dios solo obra en una persona solo a través de palabras de fe. Y eso quiero yo hablarle a usted. Por eso es importante controlar cómo hablamos. Porque si no, el Espíritu Santo que llevamos por dentro no va a obrar con poder en nosotros. Usted sabe que nosotros llevamos un poder adentro de nuestro ser que se llama el Espíritu Santo. Y Dios dice que se mueve conforme al poder que hay en nosotros. O sea, es decir, que hay un poder en nosotros, pero si nosotros no descubrimos ese poder, podemos pasar toda la vida inactivos y no verlo funcionar. La Biblia dice en Efesios 3:20, vamos a irle dando base para que usted vaya teniendo eso en su corazón. Y escúcheme si quiere nada más. Apúntelo, después lo ve, lo comprueba. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, oiga, según el poder que obra en nosotros. ¿Oyó eso? Hay un poder que obra en nosotros. Ahora, ¿cómo va a hacer esas obras de poder para que sobreabunde la bendición en nosotros? Sería una pregunta. O otra pregunta: ¿cuál es el medio que va a usar Dios para que ese poder, hermano, se manifieste en nuestra vida? Innegablemente, según el versículo, es solo por medio de nosotros. O sea que nosotros podemos ser usados poderosamente por Dios en nuestro entorno, en nuestra familia, incluso para nuestro propio bienestar. Entonces, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el que nos da la victoria. Es el que nos da la sanidad, la liberación y prosperidad, pero usándonos a nosotros. ¿Oyó bien eso? Mire qué tremendo lo que ha hecho Dios al salvarnos, al traernos a su familia. Mire, todas esas necesidades, sanidad, liberación, prosperidad, no las vamos a poder obtener a menos que usemos el poder creativo de nuestras palabras. Pero no solo de nuestras palabras, sino convertirlas en estas palabras, convertirlas con palabras de fe. Por eso quiero hablarle que Dios solo obra a través de palabras de fe que nosotros pronunciemos, que nosotros hablemos. Por ejemplo, para que vaya entendiendo, o mejor dicho, el pensamiento natural es que Dios puede hacer cualquier cosa sin necesidad de que digamos ninguna palabra. ¿Verdad que sí? Lo tremendo es que en su soberanía eso es verdad. Dios puede hacer lo que Él quiere, lo que Él le place en su soberanía, porque Él puede hacer lo que Él le plazca la santa gana, porque es Dios. Entonces, en su soberanía eso es verdad. No necesita que nosotros hablemos o digamos. Pero Él se permite que otras cosas sucedan solo a través de nosotros. Es decir, de cómo hablamos, de cómo procedemos con nuestros labios. ¿Me explico? ¿Me entiende? Por ejemplo, para entenderlo mucho mejor, vamos a Génesis capítulo 1. O escúcheme nada más para que no me pierda la atención.
Oiga cómo dice Génesis 1, 2. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Note, ahí estaba el Espíritu moviéndose sobre el juicio que había caído en la tierra de agua. Notó, mientras el Espíritu Santo incubaba, dice otra versión, o gestaba, dice otra, o empollaba, dice otra versión, no sucedía nada, aunque el Espíritu Santo estaba allí. Ahí estaba el Espíritu Santo. En otras palabras, para entender, nosotros podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, sentir realmente que Él está aquí. O sea, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando estamos, hermano, dándole gloria a Él acá en el culto, sentimos la presencia de Dios. O estamos cantando, o estamos adorando, o estamos danzando, estamos alabando, sentimos la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Lo impresionante es que ninguna alma se salvará, o ningún milagro ocurrirá, o ningún problema se resolverá hasta que palabras llenas de fe salgan de nuestros labios. ¿Me entiende? O sea, la palabra que salga de nosotros es la que va a marcar la diferencia. Lo triste es que podemos pasar mendigando y mendigando que suceda algo y no sucede nada. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere que hablemos palabras de fe. A veces Dios quiere que tú expreses con tu boca lo que quieres. Y nuestras palabras nos pueden tener inmóviles o activos. Nuestras palabras nos pueden tener muertos o vivos. Nuestras palabras pueden hacer la diferencia y marcar la diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo necesita tener el material con el cual puede hacer algo. Es decir, hacer que ocurran los milagros, porque así lo hizo el Señor al principio. Note, el Espíritu Santo estaba incubando, empollando, gestando la tierra. Estaba ahí. Pero luego aparece Dios. Y yo solo le voy a mencionar nada más los versículos rápidamente, porque luego en el versículo 3 dice: entonces dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Versículo 9, entonces dijo Dios, note, júntense en un lugar las aguas, etcétera, ¿no? Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Versículo 14, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión. Versículo 20, y dijo Dios, llénese las aguas de multitud de seres vivientes. ¿Oyó eso? Versículo 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, etcétera. Versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Note usted, note cómo la palabra de fe, Dios está enseñándonos ahí cómo funciona. Si usted nota, las palabras de fe es una de las partes fundamentales en el reino de la fe para que ocurran cosas extraordinarias. O sea, en el reino de la fe, que es el reino de Dios, porque la fe, como le he dicho yo, no se aprende en ninguna escuela, en ninguna universidad, no se aprende en ningún lugar. La fe es exclusiva de Dios. Y en ese reino, en este reino de la fe, hermano, es fundamental que usemos nuestros labios, que usemos nuestras palabras,
Mire, lo que podemos percibir o lo que yo puedo ver ahí es que Dios quiere que nos acostumbremos a hablar palabras creativas de fe para que el Espíritu Santo que llevamos por dentro, que está incubando, se active. Él desea que hablemos las palabras de fe. Es decir, que creamos, hermano, porque la fe es extraordinaria. Y que aunque no suceda nada todavía, mantente, hermano, con palabras de fe creativas que de repente se va a crear. Por eso es que el tiempo que, hermano, por eso es el tiempo que es tiempo, mejor dicho, que empecemos a soltar palabras de bendición, palabras de liberación. Una de las cosas que debemos de educar en nuestra vida es eso. Siempre, por lo general, hermano, aunque le cueste, mire, se lo digo que lleva tiempo, lleva años tratar con uno mismo, porque nosotros somos difíciles de cambiar. Difíciles de hablar, hermano, el lenguaje del Espíritu Santo, que es positivismo, por las necesidades, por las pruebas, por las luchas, por las guerras, por las batallas. Es difícil al hombre educarlo. Pero se lo aseguro que si usted empieza a educar sus palabras y empieza a soltar palabras de fe, hermano, no importando el desierto que esté viviendo, se lo aseguro delante de la presencia de Dios del cielo, que Él se glorificará, porque usted está proclamando una palabra de fe. Y al Señor le gusta que nosotros proclamemos palabras de fe. No importa cómo esté la situación o cómo venga, el Señor desea que tengas fe, como Caleb y Josué allá en el desierto, hermano. Ese es un ejemplo impresionante, porque ellos pasaron 40 años, hermano, proclamando la tierra de Canaán, diciendo: esa tierra Dios prometió por su palabra que iba a ser nuestra, y que ahí iban a vivir nuestras generaciones, nuestros hijos y nosotros también. Y ellos proclamaban en aquel gran desierto abrasador, sin agua, solo con maná, en aquel solazo, hermano, todos los días, 40 años. Hermano, muchos, mejor dicho, la mayoría no soportó. Pues así está la cristiandad hoy. Hoy la cristiandad no, hermano querido, no cree tan fácilmente que Dios pueda glorificarse. Y el mundo lo ha contaminado tanto que las palabras del mundo se han metido en el corazón y ha hecho que el hombre dude. Ha hecho que el hombre, hermano, no se mantenga en una sola posición. Ha hecho que el Hijo de Dios, hermano, deserte del Evangelio de Cristo. Ha hecho que el Hijo de Dios dude de muchas cosas, cuando en realidad usted y yo no debemos, hermano, de pararnos ante los hombres, sino pararnos ante la palabra de Dios, porque ella sí se cumple. ¿Me explico? Esto es tremendo. Por eso, mire, es el tiempo de que empiece a soltar palabras. Eso sí, las palabras de fe deben de convertirse en un estilo de vida. Que eso es lo que pasó con Caleb y Josué. La palabra se convirtió en un estilo de vida, la palabra de fe. Cuando oyeron por boca de Moisés, como usted está oyendo por boca del siervo del Señor acá, cuando ellos oyeron, por boca de Moisés, que el Señor dijo que entregaría la tierra, ellos creyeron y le enseñaron a sus hijos, y le enseñaron a sus hijas, y le enseñaron a los que estaban alrededor de ellos, hermano querido, que el Señor no era hombre ni hijo de hombre para mentir. Y le decían, sí, pero le decían, pero mirá la necesidad que tenemos, pero mirá los problemas que estamos viendo, mirá, estás envejeciendo, ya tenés 80 años. Y porque tenía de 85 años poseyó la tierra. Y todavía sigues creyendo de que Dios se ha de glorificar. Pues sí, digo, todavía sigo creyendo. Porque yo sé que aunque yo me muera, mis hijos tomarán la tierra, porque Jehová lo dijo. Porque Él habló.
Y si Él habló, hermano, muchos, dice la palabra, muchos de los héroes de la fe murieron sin ver las promesas, pero sus hijos y nosotros le estamos viendo hoy. Por eso todo lo que tú proclames, hermano, en la vida te empezará a suceder a ti, aunque a otros no les suceda porque no creen. Hemos proclamado un año de abundancia en todos los aspectos y yo tengo una vida extraordinaria, hermano. Dios me está sorprendiendo y ya estamos en marzo apenas. Pero después les voy a contar, porque hay que contar los testimonios, ¿verdad? Pero es tremendo lo que está sucediendo en la vida personal de uno. La fluidez, la sabiduría, el conocimiento, la revelación, la abundancia, la prosperidad. El que Dios nos guarde, el que Dios nos cuide, hermano. El vivir sobrenaturalmente dentro de un mundo natural. Eso es algo extraordinario. Pero sí debe ser un estilo de vida. ¿Para qué? Para que tarde o temprano las palabras de fe que pronunciamos se hagan vida y los milagros sucedan. Los milagros que tanto deseamos, que tanto anhelamos, hermano, es que eso es tremendo. Aparte, mire, a través de las visiones y sueños, que es el lenguaje del Espíritu Santo. Recuerde, las visiones y los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo en la cuarta dimensión. El Espíritu Santo está en la cuarta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión, como hombres, ¿no? Entonces, en la cuarta dimensión nosotros podemos incubar sobre la tercera dimensión y ver una sanidad o liberación de lo que deseamos. Es decir, nosotros podemos proyectarnos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creer que eso ya sucedió en la vida de la persona y el Espíritu Santo tarde o temprano se glorifica. Es cuando oramos con fe y mencionamos palabras de fe, entonces ya, hermano, vemos nosotros por visión de que aquello que anhelamos y deseamos ya sucedió, aunque todavía no se ha materializado en la tercera dimensión. Entonces, cuando esperamos, pero constantemente con esas palabras de fe, tarde o temprano el Dios del cielo se glorifica. Por eso es que en la cuarta dimensión podemos soltar palabras de amor por fe, por el Espíritu Santo, y vencer el odio que está destruyendo a alguien en la tercera dimensión, que es la dimensión del hombre, lo natural. ¿Me entiende? Mire, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo puede cambiar una situación o obrar a través de nosotros. ¿Cómo? Cuando hablamos una palabra bien definida de visión y fe. Porque las palabras de fe que vamos a soltar o que soltamos deben de ir, hermano, con una definición clara ante el Señor. Es decir, Señor, yo quiero esto claramente y pararse ahí. Yo estoy parado en las promesas de la palabra, hermano, y todavía no me han sucedido las cosas que yo he anhelado. Pero yo creo cada mañana que me levanto, que me acuesto, le digo, Señor, acuérdate de tu siervo, acuérdate del pedido que te he hecho. Y estoy ahí, han pasado años. Y todavía aquellos que anhelo, que deseo en toda su totalidad, todavía no ha llegado. Pero no importa, yo seguiré creyendo y seguiré publicándolo. ¿Me entiende lo que trato de decir? Yo cada mañana o en la noche antes de acostarme le hablo al Señor y le digo eso, hermano. Porque ahora ya no le estoy pidiendo. Recuerden, cuando uno hace una petición ya no debe de pedir lo mismo, sino decirle, Señor, te recuerdo mi petición. Te recuerdo que te hice eso, Señor, que se haga vida. Y me planto ahí, hermano. Y digo, Señor, ten misericordia. Y es como que dices, tranquilo. Y uno sigue creyendo. Pero tiene que ser una palabra bien definida de visión y de fe. Por eso Jesús, a través de sus labios, soltó palabras de fe para criar.
Soltó palabras de fe para transformar y para cambiar circunstancias. Hermano, las palabras de fe cambian circunstancias. Cambian, hermano, estilos de vida. Entonces nosotros debemos de recuperar el arte perdido de dar órdenes. Recuperar el arte perdido, es decir, palabras de fe que pertenecen a la cuarta dimensión donde se mueve el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Porque es algo sobrenatural, ya es algo totalmente fuera de contexto humano. Lo tremendo es que la Biblia comprueba que a través de las palabras de fe que salen de nuestra boca, podemos activar la presencia de Cristo para que otra persona se salve. Es decir, cuando yo estoy predicando la palabra, ¿verdad?, que son palabras de fe porque vienen de la Biblia, una persona puede ser impactada. Y esa persona, al oír estas palabras de fe, entonces puede ahí adquirir la bendición de recibir a Cristo como su único y personal Salvador. Pero luego, mire Romanos 10:10, ¿qué dice? Pero luego dice la palabra acá, porque con el corazón se cree para justicia. Pero oiga, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Oye bien eso? La persona que va a ser salva tiene que confesar por fe. Es decir, una confesión verbalizada en palabras claras para poder apropiarse de la salvación que solo viene por Cristo. O sea, la persona tiene que hacerlo como lo hicimos usted y yo. Tuvimos que confesar, hablar, y cuando ya habla la palabra, Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Note, estoy expresando lo que ya creí en mi corazón, y entonces la salvación ahí se hace efectiva porque ya lo hablé, ya lo dije. Y eso yo llevo una carga, una dinamita de fe que hace que yo sienta en mi espíritu que la salvación llegó a mi corazón, ¿o no? ¿Usted siente? Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos son salvos? Ah, solo uno. No, creo que todos. ¿Siente? Yo soy salvo. No, ¿por qué es salvo? Por la fe. Porque lo declaró, porque lo habló. Entonces usted tiene que verbalizar palabras de fe, cambiar palabras por palabras de fe. ¿Me entiende? Y esto es tremendo, hermano. Entonces lo que creemos en el corazón y lo hablamos con palabras llenas de fe, tarde o temprano darán su fruto, tarde o temprano darán su resultado. Pero debemos de hacer un hábito, porque de esa manera vamos a tener incluso más larga vida. Porque si usted vive negativamente y habla negativamente y su vocabulario es siempre así, olvídese, Dios no se va a mover. Por eso a Dios podemos limitarlo o hacer que Él obre a través de nuestras palabras. Usted puede limitar a Dios o puede hacer que Él obre. Puedo limitarlo si dudo, si digo, no, yo no creo que Dios vaya a hacer, yo no creo que esto vaya a pasarme a mí, no, yo no creo que esto pueda suceder en mi hijo, en mi hija, yo no creo, hermano, eso no va a pasar. Pero cuando usted dice, yo creo firmemente que va a pasar, Señor, porque tu palabra lo dice. Y aunque no lo veas, y aunque, mire, cuando uno confiesa esas cosas, ves como que se pusiera más oscuro el camino, como que la lucha se engrandeciera. ¿O no? Porque el diablo trata de abrir falsas puertas para que entres por ahí con tu mente y no creas a que la palabra del Señor es verdadera y eficaz. Pero note usted, Dios quiere que nosotros, hermanos, no lo limitemos con nuestras palabras, porque yo puedo limitarlo.
Lo lindo es que cuando tú no lo limitas con las palabras, aunque quizás estés pasando pruebas, luchas, dificultades, necesidades, tú estás en paz en tu corazón. Tu alma está en paz. Y eso es lo más tremendo, hermano. ¿Usted cree que 40 años en el desierto es una vida entera que vivió Caleb y Josué? Pues tenían paz en su corazón. Aguantaron, hermano, todo el proceso de las edades. Eso es tremendo. Todo el proceso de las edades, hermano, aguantaron, imagínese usted. Sin embargo, la paz que tenían esos hombres era tremenda. ¿Por qué? Porque habían creído, y cuando tú crees en esa verdad de Dios, tú te sientes seguro que Dios cumplirá su palabra. Y que este tramo de la tierra solamente son 70, 80, los más robustos, o un poco más cuando Dios le place. Pero tú sabes que un día te vas a encontrar eternamente y para siempre con la vida maravillosa y hermosa de Dios. Pero también Dios desea que en la tierra nosotros podamos vivir en paz con nuestra alma. Porque cuando tú no tienes paz en tu alma, te enfermas, te deprimes, pasa un montón de cosas, no eres feliz, no, porque no estás tranquilo, estás enojado, estás un montón de cosas. Insatisfecho, nada te cae bien, hermano, pasas angustiado. Sí, pero cuando tú has creído a la palabra profética y aunque aún no tengas nada, tú dices, gloria a Dios, pues sigo esperando en Dios. Y yo sé que Dios se va a glorificar y Dios no puede dejar de hacer su voluntad con aquellos que sueltan palabras de fe. Sí, hermano, es que yo puedo hablar toda la noche de las palabras de fe que han soltado los varones de Dios. Bueno, ya hemos hablado de los héroes de la fe en la primera y la segunda parte. Es tremendo cuando uno escucha a los héroes de la fe. Vio que los estudiamos uno por uno, impresionante. Por eso acostumbrémonos, hermano, a hablar palabras de fe para crear atmósferas de bendición y salvación. Cría atmósferas. Usted puede crear atmósferas con sus palabras. Por ejemplo, usted puede llegar a su casa y crear una atmósfera de bendición. Es decir, cuando uno llega a su casa y los hijos están con temores, vio que a veces el diablo quiere arrastrarlos con temores por esto y por lo otro, y se despiertan con tremendas pesadillas y hermanos están temblando ahí. Si yo me pongo a temblar con ellos, tiembla todo el mundo. Pero aunque yo esté temblando, le digo, no hijo, aquí está el Señor con nosotros, aunque yo esté con mis patitas así. Pero cuando yo creo esa atmósfera, mi hijo cree. Y se agarra de su papá y dice, sí, vení papá, aquí no hay nada. A mí me ha pasado con mis hijos, hermanos, chiquititos. Cuando te mira papá, ¿y qué pasa? Tengo miedo. ¿De dónde te vino ese miedo? Le pregunto yo, ¿de dónde te vino ese miedo? No, pero por ahí en la sala, vamos, lo agarro yo, hermano, de las manos, vamos, mira, aquí no hay nada. Aquí está el Señor en medio de nosotros. Aquí gobierna Cristo en este lugar. Y demonios inmundos que estén estorbando en este momento, en el nombre de Jesús, fuera de acá. ¿Me entiende? Entonces, porque estoy creando. Entonces, cuando yo creo una atmósfera de bendición, de poder, una atmósfera de hermano, de salud, eso es lo que se respira. Entonces, usted debe de crear atmósferas. Atmósferas. Yo me imagino que Caleb y Josué tuvieron que crear atmósferas en medio de sus hijos, hermano. Me imagino cuando sus hijos iban entrando a Canaán, cuando Josué llega y le habla a Caleb y le dice, Caleb, ya está listo, este es el día que entramos. Y la Biblia registra, porque Caleb les había hablado a sus hijos, hermano, de lo que él había visto en las aguas de arriba y adentro en Canaán. Le había hablado de las aguas de arriba, de lo hermoso que era, de las uvas, hermano, de la grama que había, de todo lo lindo que el pasto, hermano, tremendo, y los árboles frutales y los ríos que pasaban, hermano, en donde él fue.
a las aguas más difíciles, porque él fue a las aguas más difíciles. Las aguas de arriba donde estaban atrincherados los reyes mayores. Y cuando los hijos oyeron que Josué le habla a su papá, y su papá le dice: no, estoy de la misma forma, le dice Caleb, tengo las mismas fuerzas de entrar y de salir como aquel día que recibimos la palabra. Y sus hijos habían oído eso. Y cuando iban entrando, una de las hijas fue osada con él y le dice: papá, yo quisiera vivir en las aguas de arriba con mi familia. Tenía hasta familia, esposo, hijo. Y la hija le dice eso. Ok, le dice Caleb, ¿quieres esas aguas? Bueno, ve y conquístalas, porque el Señor nos las ha dado. Peléenlas, porque ya son pan comido todos los que están ahí. Porque la palabra profética que habló Moisés en aquel día se ha cumplido hoy. Y dice la Biblia que entraron, hermano, y poseyeron la tierra. Wow, que yo cuando leo esos héroes de la fe, a mí me conmueve, hermano. Entonces acostumbrémonos a hablar palabras de fe para crear atmósferas de bendición y salvación. ¿Cómo podemos hacer eso también? Por ejemplo, podemos hablar de salvación, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y se manifestará la presencia de Cristo para salvar a otro. ¿O no cuando hablamos a veces con el vecino, con el amigo, con el de la escuela, el de la universidad, y le hablamos de Cristo bajo un espíritu de fe, bajo palabras de fe? La gente se convierte a Cristo. También, hermano, podemos hablar podemos hablar palabras de fe de sanidad, y se puede activar la presencia de Cristo y sana a la persona. Porque las palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder, porque la Biblia dice, hermano, que en nuestra boca está la vida y la muerte. O sea, mire qué tremendo. A veces, hermano, es más doloroso cuando te dicen palabras horribles que un golpe. Cuando te apagan, cuando te dicen palabras, hermano, que hieren el alma, el corazón, eso es terrible. Pero cuando también la palabra puede sanarte, liberarte. También podemos soltar palabras de fe, de liberación y milagros, y se puede liberar la presencia de Cristo para que obre milagros. Pero no nos rindamos, porque el punto es no rendirse. Porque ahí están los ejemplos. Mire, lleven su corazón a Caleb y a Josué, y cada vez que esté bajoneado en el desierto, acuérdense de él. Decía, no, pero Caleb seguía pensando lo mismo. Porque de seguro llegaban, hermanos, los mismos israelitas, los mismos familiares, los mismos hermanos, los mismos aquellos que entraron con ellos a expiar la tierra, que vieron el fruto, le decían, ¿vos seguís creyendo todavía? No, hombre, estás loco. Entonces, el Dios Todopoderoso puede estar limitado por las palabras que confesamos. Examínese. Puede ser que usted tenga limitado a Dios y no haya sucedido todavía todo aquello que usted necesita, porque usted lo tiene limitado. Usted está dudando, usted está usando mal su vocabulario, usted no está usando palabras de fe, sino solo palabras naturales, palabras llenas de duda, palabras llenas de, hermano querido, de que no puedo y de que no se va a poder, palabras de desaliento. Lo más tremendo es que aunque tenemos todos los dones del Espíritu Santo en nosotros, porque así dice la Biblia, porque tenemos el Espíritu Santo, no se van a activar si no cambiamos nuestra forma de confesar. Hermano, dice la Biblia que el Espíritu Santo se nos ha dado sin medida. Dice que con el Espíritu Santo somos completos. Es decir, usted tiene los dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, palabra de fe, hermano, profecía, interpretación de lenguas, género de lenguas.
don de milagros, don de fe. Imagínense, los 9 dones. Tiene el fruto del Espíritu, tiene amor, gozo, benignidad, bondad, dominio propio, etcétera. Está ahí. Pero si yo no lo hablo, si yo no lo expreso, si yo no lo manifiesto, si yo no, hermano, lo activo, se va a morir sin todo, se va a morir con todas esas riquezas adentro. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está ahí, quiere que tú lo muevas a través de palabras de fe. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Ojalá, hermano, usted vino, mire este día, y este día es tremendo. Es maravilloso porque te vas a ir lleno del Espíritu Santo, lleno de bendiciones en gran manera. Entonces todos los dones y el fruto del Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros somos el único canal donde puede fluir y traer bendición. Tú eres el único canal. Tú eres el único canal que puede llevar bendición ahora a tu casa. Y decir, de plano, yo he estado pensando, desde hoy en adelante voy a pensar que aquí se va a resolver los problemas. Voy a pensar que de hoy en adelante, empieza a pensar que se va a resolver esta situación, que se va a resolver aquella otra, que quizás perdí esto o perdí aquello, pero algo mejor me va a suceder. Algo mejor me va a dar Dios. ¿Me entiende? Porque hay cosas que ya se perdieron, pero esas cosas que se perdieron no se comparan con las grandes y maravillosas cosas que Dios te va a dar. ¿Me entiende lo que trato de decir? Tiene que ir con esa actitud. Si no, Señor, yo voy con esa actitud. Y vas a ver que el ambiente, y en el nombre poderoso de Jesucristo se lo digo, porque a mí me ha sucedido. Va a ver que cuando llegue a casa, cuando vaya por el camino, vaya pensando lo que le estoy diciendo. Señores, cuando llegue ahí a otro ambiente, si había un ambiente agrio, un ambiente raro, un ambiente incómodo, diga, Señor, hoy va a haber un ambiente cómodo porque por la fe lo declaro de esa manera. Vaya. Y si alguien está enfermo, diga, Señor, por la fe, Padre, en el nombre de Jesús, tú te vas a glorificar en la vida de mi hijo, de mi hija, de mi marido, si tiene o no, o de su mujer. Hermano, ¡hala, qué lindo! No hay cosa más extraordinaria que vivir así. Tú no estás terminado. No. Mientras Cristo esté contigo, tú eres un victorioso. Aunque no mires nada en el desierto, no importa que no mires nada. El Señor está contigo. Y como decía Pablo, cuando llegó a Asia, todos me abandonaron. Pero no por eso él se quedó tirado, ay, me abandonaron todos, qué horrible. No, dijo, pero el Señor siempre estuvo conmigo. Aleluya, qué más grande, hermano. Es mejor que el Señor esté contigo y que no estén todos los demás. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A veces queremos depender de la gente. No dependa de la gente, dependa de Dios. Mire lo que Dios mira, y va a ver usted que va a vivir en paz. Aunque la gente diga, no, hombre, ya no sirve eso. Es lo que eso es lo que el diablo dice. Pero Dios no dice así, sino te dice, habla palabras de fe y yo me he de glorificar. Dele un aplauso al Señor si quiere dárselo, hermano. Tremendo esto. Entonces todos los dones están ahí. Lo triste es que pueden estar inmóviles si nuestras palabras no moldean la vida. Porque nuestras palabras pueden moldear hasta la vida, nuestro cuerpo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque el centro nervioso de las palabras que hablamos controla los demás centros nerviosos. ¿Usted sabía eso? Hasta médicamente está probado. Las palabras, el centro nervioso de las palabras que hablamos, repito, controlan los demás centros nerviosos. Por ejemplo, si las palabras de nuestro centro, si las palabras, por ejemplo, para que usted entienda, si nosotros saltamos una palabra de enfermedad, de dolor, de algo así, decimos,
Por ejemplo, la gente ha acostumbrado a hablar mal, decir, me estoy muriendo usted. ¿Ha visto esa palabra? ¿Ah? Me muero. No hable así. Pues cuando usted dice, me muero, el sistema central nervioso de las palabras recepta eso y le dice a todos los centros, se está muriendo. Y empieza, me estoy debilitando. Entonces dicen los otros centros centrales nerviosos, debilítense porque está confesando que se está debilitando. Entonces uno vio cuando uno confiesa así, empieza a sentirse débil y hasta desmayarse, hermano. Porque tus palabras controlan tus centros centrales nerviosos. Hay algo que controla y cuando tú hablas, automáticamente le responde a los otros centros. Miren, se está muriendo, murámonos. Miren, se está debilitando, se debilita. Ahora, si tú dices, todo lo puede en Cristo, por eso Pablo decía eso, todo lo puede en Cristo que me fortalece, aunque estaba todo apaleado, golpeado, tirado por allá. Pero él se levantaba, siempre se levantaba, porque le preguntaban, Pablo, ¿cómo estás? Un día lo sacaron de Listra, todo apedreado, hermano. Dice que lo sacaron como un perro, pues estaba como muerto. Lo agarraron 2 de allá y 2 de acá y lo fueron a tirar al basurero. Y los hermanos llorando, hermano, dice, está muerto Pablo. Y Pablo de repente, ya cuando se fueron todos, empezó a levantarse. ¡Ala, Dios mío! ¿Qué pasó? El Señor se lo había llevado a dar un tour allá al paraíso, hermano. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué me pasó en el cuerpo? Pablo, te apalearon, te agarrotearon, dice la Biblia que lo apedrearon y allá lo apedreaba todo el pueblo. Imagínense cómo estaba de golpeado. Y Pablo, ¿qué pasó? Pablo, y todos cuando vieron que se levantó Pablo, ¿qué pasó, hermano? Te apedrearon, Pablo. Sigamos predicando. ¿Cómo estás, Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, levantémonos, vamos a seguir predicando la palabra. Hoy le pica un piojo o una hormiga, la gente ya no viene a la iglesia, hermano. ¿Me entiende lo que le trato de decir a usted? ¿Entiende usted lo que le trato de decir? Porque Pablo usaba palabras de fe. Por eso es que usted lo va a ver así. Y nunca pidió nada. Si usted se da cuenta. Entonces cuando no tenía nada para comer, decía, me voy a trabajar. Voy a ver qué hago de trabajo. Y no por eso voy a dejar el evangelio. Y allá iba Pablo, hermano. Así atienda. Así como usted lo oye. Y era el perito arquitecto de la iglesia. Y no tenía ninguna iglesia que le ayudara. Imagínense. Ay, Dios mío, hermano. Porque no es cuestión de multitudes a veces. Es cuestión de obedecer al llamado que Dios le ha hecho a uno. Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. Pobre de mí, dice otra versión, si no predico el evangelio, porque no se me dijo que lo hiciera, sino que desde el cielo, quiere decir eso, se me ordenó hacerlo. Ay de aquel que ha sido llamado y para, porque siente que no ve resultado. No, error. Parar porque siente que no ve resultado es el error más grande que puede cometer un hombre de Dios o una mujer de Dios. No, Dios siempre te va a sostener si Él te ha llamado. Él va a ser la forma, no sé, Él siempre lo ha hecho así. Entonces no lo inmovilicemos a nuestro Dios por nuestras palabras, porque el centro central nervioso de nuestras palabras que hablamos controla los demás centros. Por lo tanto, acostúmbrese a hablar palabras de fe para controlar y sujetar totalmente, escuche, el cuerpo y la vida. Porque con la lengua usted puede sostenerse con la lengua usted puede sostenerse con palabras de fe, pero con la lengua también puede enfermar, hermano, su vida, su cuerpo y todo. Porque es encendida del infierno, dice la Biblia, cuando la lengua no está, hermano, educada. Mire Santiago, solo un versículo le voy a leer, después léalo usted en su casa. Es tremendo lo que dice ahí. En algún momento vamos a hablar de la lengüita, pero note lo que dice el versículo 2, Santiago 3:2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, oiga esto, es un hombre perfecto, oiga esto, maduro quiere decir eso,
capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Oyó eso usted? Con la lengua, con la boca, con palabras de fe, usted puede frenar los síntomas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahí dice, mire, aquí está la palabra. La lengua es tremenda, porque, hermano, el que no la sabe usar vivirá de ella y comerá su fruto. O sea, si yo hablo palabras de fe, comeré el fruto de la bendición. Si yo hablo palabras de duda, comeré, hermano, la escasez, la infelicidad. Wow. Note, todo lo que puedas hacer, todo lo que puedes hacer, o todo lo que puede hacer nuestras palabras es tremendo. Aquí dice, versículo, ahí está, mire, versículo 2. Se lo repito mejor. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre maduro, perfecto, capaz también, hermano, de refrenar todo su cuerpo. Wow, qué bárbaro. Note eso. Por eso las palabras llenas de fe debemos dárselas al Espíritu Santo, y así Él puede crear las bendiciones que anhelamos. Aparte, mire, hay que recordar que cuando uno suelta una palabra de fe, escucha esto, cuando uno suelta una palabra de fe, es la palabra la que opera los milagros y no nosotros. Las palabras de fe activan al Espíritu Santo y Él obra, Jesús obra. Porque, hermano, no somos nosotros los que obran, sino la palabra que lleva fe. Entonces usted puede orar, ayunar, santificarse, y eso es válido, debemos de hacerlo. Hay que hacerlo. Lo tremendo es que Dios no nos va a poder usar con poder si no usamos las palabras llenas de fe. Usted puede ser un santo, pues lo que quiera, qué bueno, qué maravilloso, amén. Pero si usted no habla nada, no pasa nada. Cuando le pregunta, ¿cómo está, hermano? O ¿qué le pasa? O esto y lo otro. Si usted no habla, no hay liberación. Porque en la confesión está la liberación. ¿Me explico? Tenemos que acostumbrarnos a hablar palabras de fe. No se calle, porque si no, su santidad, su ayuno, su oración, lo que tenga, no va, hermano, a funcionar en el aspecto, para que no malentienda, en el aspecto de recibir las cosas. En su vida sí va a funcionar, en el alma, en el corazón, porque lo hacemos, yo lo hago. Pero si usted nunca habla, nunca dice palabras de fe, nunca le va a suceder nada. Otra cosa para recordar, voy terminando. Dios depende de nosotros y de nuestras palabras habladas para manifestarse. Dios quiere que tú digas qué es lo que quieres, qué es lo que anhelas, con palabras claras, que es lo que le estoy diciendo todo el culto. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora va a entender Marcos capítulo 10, ahora va a entenderlo, este pasaje. Mire lo que dice acá. Marcos 10, del 51 al 52. El Señor le va a hablar a un ciego y dice así: y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Parece ahí. Señor se acerca al ciego y dice: ¿qué deseas que haga por ti? Y alguien puede haber dicho: pero qué ridícula la pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Por supuesto que quiere que lo sanen y que le abran los ojos, ¿o no? Alguien puede haber dicho así. ¿Qué pregunta? Dice, no razonable. No. Lo que usted va a entender ahora es tremendo. Porque el Señor quiere que tú digas qué es lo que quieres. No todo, sigue el versículo, ahora se lo voy a leer de corrido.
Y dirigiéndose a él, Jesús dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Oyó eso? ¿Entendió eso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y es la misma pregunta que le está haciendo usted el Señor ahora. ¿Qué quieres que haga por ti? Y uno se queda: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Me explico? No puedes quedarte callado frente al Señor, porque no va a hacer nada aunque te estés muriendo, porque quiere que le digas, como Pedro cuando se estaba hundiendo. ¿Se acuerdan cuando se estaba hundiendo? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Si no le hubiera dicho ahí, es la oración más corta que hay. Si no le dice Señor, sálvame, no le agarra la mano. El Señor dijo: ay, Pedro, hombre de poca fe, lo levantó, hermano. ¿Entiende lo que le trato de transmitir? Tienes que decirle, hablar palabras, no te Dios obra poderosamente a través de las palabras llenas de fe, porque quería que este hombre hablara, quería que este hombre dijera una palabra de fe, porque ya había creído que Jesús resucitaba muertos, ya había visto que ya había oído que Jesús hacía milagros. Entonces dijo: aquí está mi oportunidad, y esta noche es tu oportunidad. Entonces su confesión, sus palabras, lo que usted dice, es lo que puede estar causando su ruina, su enfermedad, su depresión o su desánimo. Pero también sus palabras es la que puede estar causando su felicidad, su éxito, su armonía con Dios, su paz y su bendición. Por eso hoy vamos a orar. Vamos a orar para consagrar nuestros labios y para que Dios obre milagros a través de lo que hablamos. Yo sentí que vamos a orar por eso, pero voy a orar primero por los que están viéndonos por este canal de YouTube, y después voy a orar por usted. Hoy lo voy a hacer pasar para orar por su vida, porque es muy importante para consagrar nuestros labios acá en el altar. Pero usted que está ahí viéndonos, oyéndonos, es el tiempo de cambiar palabras por palabras llenas de fe. Cambia las palabras por palabras llenas de fe, y Dios se ha de glorificar.